Gracias, hermana Raquel. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Estamos bendecidos en el Señor, ¿verdad? Yo doy honra y gloria y honra a nuestro Señor Padre por este momento que, pues, el pastor me ha otorgado en este momento para dirigir el culto de hoy, ¿verdad? A mí me encanta escribir, a mí me encanta redactar, me encanta escudriñar la Biblia. Predicar no es mi forma, mi estilo, ¿verdad? Pero el Señor me pone de otra manera cómo poder hacer para que los hermanos que estemos aquí y los que están a través de esas cámaras nos puedan entender en verdad las cosas divinas del Señor que Él nos da para todos sus hijos, ¿verdad? Como les digo, hay personas que se dedican a predicar, hay personas que se dedican a instruir, hay personas que se dedican a otras índoles de las escrituras bíblicas, ¿verdad? Pero en verdad de mí, pues el Señor me pone día a día escribir y escribir y escribir. Y no vayan a creer que son a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. El Señor me pone esas escrituras a veces a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Mucho tardar es a las 2:30 de la mañana, ¿verdad? Pero en verdad a mí me encanta, me gozo, me siento feliz al ver que mi familia en esos momentos están durmiendo, tanto mi familia en la casa como en la familia de las iglesias que están acostados, durmiendo. Y yo pues despierto orando por cada hermano que tenga una necesidad, cualquier necesidad que tenga mi hermano. Allí estoy presente yo en las mañanas, incluso cuando el hermano Russell estaba con los partos de su esposa. A las 3 de la mañana recibí un mensaje y le digo, aquí estoy hermano presente, orando por su esposa y todo va a salir bien. En verdad, hermanos, el momento tan precioso, tan hermoso que a mí me ha dado el Señor. Bendito sea mi Padre, como yo digo siempre, gracias Señor, porque tú me has instruido en estas escrituras, tú me estás instruyendo mucho más cómo poder hablar, cómo poder expresarme, porque en verdad, tiempo atrás yo tenía un miedo de pararme aquí, pues pararse aquí es tan bonito, ¿verdad? Pero a veces a la gente nos traicionan los nervios, pero es una motivación tan bonita estar aquí presente para todos nosotros, porque es un privilegio que el Señor nos da para poder impartir sus escrituras, todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, como mi versículo preferido de la Santa Biblia. Santa Biblia para mí es un tesoro aquí. Es tan precioso eso, como mi Señor me ha puesto tantas maravillas. Quisiera explicarles todo lo que el Señor me ha dado, pero en verdad agradecido estoy con Él. Agradecido estoy con Él, con mi familia que me ha ayudado mucho, pues al carácter que uno tiene a veces no deja las cosas rudimentarias, pero el Señor nos va moldeando porque somos odres que nos moldea a su manera, ¿verdad? Es mi forma de expresión, es mi forma de hablar, es mi forma de que el Señor me ha puesto para poder impartir el evangelio a ustedes de aquí y de ese lado de ahí. Es una bendición tan preciosa como el Señor me ha puesto a esas escrituras tan preciosas. Y en verdad, pues, Él me ha dado esto y hoy voy a tocar un tema tan bonito como es la salvación. La salvación es una cosa tan preciosa, hermanos, que muchos quisieran estar ahorita donde nosotros estamos. Mucha gente hay afuera que necesitan un guerrero que les hable en verdad de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hace, de lo que Él hizo y de lo que Él hará para salvación de todos los que en verdad todavía no creen en Él. Pero hay tiempo todavía para que el Señor nos pueda tener en sus atrios, en el lugar privilegiado que es donde Él está, ¿verdad? Y hoy dice la salvación. El título es la salvación, ¿verdad? Dice así:
Padre Santo, Señor, yo doy gracias y la honra a ti nomás, mi Señor, porque tú me has puesto en este momento para poder expresarles a mis hermanos a las escrituras que me has puesto, Padre Santo, durante meses, Señor, para poder darles este testimonio de las cosas preciosas que tú haces en mi vida, Señor, y de lo que tú puedes hacer en las vidas de otras personas que están ahorita en estos momentos atrás de esas cámaras. Bendícelos, mi Señor Padre, cuídamelos a todos los hermanos que están ahí y a los que estamos aquí también, mi Señor. Bendito seas, mi Padre Santo, en el nombre tuyo te lo dejo, Señor. Amén. La salvación. El Señor Jesucristo, por su muerte expiatoria, compró la salvación del hombre. ¿De qué manera esa salvación aplicada por Dios, recibida por el hombre y verificada en la experiencia? Las verdades relacionadas con la expiación de la salvación pueden reunirse en tres grupos: justificación, regeneración y santificación. Las verdades relacionadas con la aceptación de la salvación de parte del hombre pueden reunirse en tres grupos: arrepentimiento, fe y obediencia. La naturaleza de la salvación, dice. El tema de esta sección es la siguiente: la constituye la salvación o el estado de gracia. Tres aspectos de la salvación. Hay tres aspectos de la salvación o del estado de gracia, y cada uno se caracteriza por un vocablo que se suministra una ilustración clara de la obediencia: justificación, regeneración y santificación. Justificación por el juez. Justificación es un término judicial o legal que nos recuerda una escena en los tribunales de justicia. El hombre culpable ante Dios y condenado recibe la absolución. De la absolución se le declara justo. En otras palabras, es justificado. Regeneración y adopción por el Padre. La regeneración, la experiencia interna o interior, y la adopción nos sugiere una escena doméstica del hogar. El alma muerta en delitos y pecados necesita una vida nueva, la cual es impartida mediante el acto divino de la regeneración. La persona se convierte entonces en hijo de Dios y pasa a formar parte de su hogar o casa. Santificación por el santo. El vocablo santificación nos sugiere una escena en el templo, pues el término está relacionado principalmente con la adoración a Dios. Hecho justo en lo que a la ley de Dios respecta y renacido para vivir una vida nueva. El hombre queda desde ese momento dedicado al servicio de Dios. Comprado mediante un precio, no se pertenece a sí mismo, no abandona el templo en sentido figurado, sino que sirve a Dios noche y día. Miramos en Lucas 2:37. Yo lo voy a leer, hermanos. Y era una viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esto lo podemos hacer nosotros por nuestros hermanos también. Hay que orar, hay que ayunar, hay que orar. Es muy bonito. Es santificado por Dios y se da a sí mismo a Dios. El hombre salvado es entonces aquel que ha cancelado su deuda con Dios, ha ajustado sus cuentas con Él, ha normalizado sus relaciones con Él, con el Hacedor, ha sido adoptado en la familia divina y está ahora dedicado al servicio de Dios. En otras palabras, su experiencia de la salvación o estado de gracia consiste en la justificación, regeneración y adopción y santificación. Al estar justificado pertenece a los justos. Al estar regenerado es un hijo de Dios. Al estar santificado es un santo, literalmente
persona santa. Se reciben todas estas bendiciones en orden de sucesión o en forma simultánea. Hay sin duda un orden lógico. Primero, el pecado cancela su deuda y ajusta sus cuentas en lo que respecta a la ley de Dios. Luego, por estar su vida en desorden, tiene que ser cambiada. Finalmente, debe ser separado para vivir una vida nueva y servir a Dios. No obstante, las tres experiencias aquí descritas son simultáneas, en el sentido que en realidad no pueden separarse, aunque las separemos para fines de estudio. Los tres constituyen la salvación plena. El cambio exterior, denominado justificación, es seguido en un cambio interno llamado regeneración, que a su vez es seguido de la dedicación o consagración al servicio de Dios. No se puede concebir que una persona realmente justificada no sea regenerada, ni tampoco que una persona verdaderamente regenerada no sea santificada. Aunque en la vida real una persona salvada puede a veces violar su consagración, no puede haber salvación plena sin estas tres experiencias, como tampoco puede haber un triángulo verdadero sin tres lados. Esas experiencias cristianas constituyen el fundamento de carácter triple sobre el cual erige la vida cristiana. Partiendo de estas tres experiencias, la vida cristiana progresa hasta su consumación. Esa distinción triple regula el idioma del Nuevo Testamento hasta sus más ligeras matices. Pasamos a una ilustración con relación a la justificación. Dios es juez y Cristo el abogado. El pecado es transgresión de la ley. La expiación es santificación o pago. El arrepentimiento es convicción. La aceptación es perdón o remisión. El testimonio del Espíritu es perdón. La vida cristiana es obediencia y su perfección el cumplimiento de la ley de justicia. La salvación es también una vida nueva en Cristo. Con relación a esta nueva vida, Dios es el Padre procreador, Cristo el hermano mayor y la vida. El pecado, obstinación, voluntariedad, es decir, equivale a escoger nuestra propia voluntad en vez de la del jefe de la casa. La expiación es reconciliación, la aceptación es adopción, la renovación de la vida es regeneración. Al ser nacido de Dios, la vida cristiana es la crucifixión o mortificación de la vieja naturaleza, contraria a la nueva, y asimismo el nutrimiento o cultivo de esta última, la perfección de esta vida, es el reflejo perfecto e imagen de Cristo, el unigénito Hijo de Dios. La vida cristiana es una vida dedicada a la adoración y servicio de Dios, es decir, una vida santificada con relación a la vida santificada. Dios es el santo, Cristo el sumo sacerdote. El pecado es contaminación. El arrepentimiento es tener conciencia de la contaminación. La expiación es un sacrificio expiatorio, propositorio. La vida cristiana es dedicación o consagración en el altar. Vamos a ver Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La perfección de ese aspecto es la completa santificación del pecado y separación a fin de vivir para Dios. Todas estas tres bendiciones de la gracia fueron obtenidas o alcanzados por la muerte expiatoria de Cristo. Y las virtudes de esa muerte son impartidas al hombre por medio del Espíritu Santo, como satisfacción a las demandas de la ley. La expiación aseguró el perdón y la justificación del hombre, como la abolición de la barrera que se interponía entre Dios y el hombre. Hizo posible nuestra vida regenerada como sacrificio por la purificación del hombre, de sus pecados, de su beneficio es la satisfacción y la santidad. Notemos también que las tres bendiciones influyen o nacen de nuestra unión con Cristo. El creyente es uno con Cristo en virtud de su muerte expiatoria y de su espíritu que imparte vida. Nos hemos convertido en la justicia de Dios en él. Miremos en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios con él. Y por medio de él tenemos perdón de los pecados. Miramos Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él somos nuevas criaturas, nacidas nueva a una nueva vida. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos santificados con él. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y él ha sido hecho para nosotros santificación. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta es causa eterna de la salud. Salvación externa e interna. La salvación es tanto objetiva, externa, subjetiva, interna. La justicia es primero de todo cambio de posición, pero es seguida de un cambio de condición. La justicia debe ser tanto atribuida o imputada como impartida. La adopción se refiere al hecho de conferir la dignidad de hijo de Dios. La regeneración es la vida interior que corresponde a nuestro llamado y nos hace participantes de la naturaleza divina. La santificación es tanto externa como interna. En lo exterior es la separación del pecado y la dedicación a Dios. En lo interior demanda purificación del pecado. El aspecto de la gracia es proporcionada por la obra expiatoria de Cristo. El aspecto interno es la obra del Espíritu Santo. Miremos las condiciones de la salvación. ¿Qué quiere decir condiciones de salvación? Se quiere decir los requisitos en el hombre a quien Dios acepta por amor de Cristo y quien deposita libremente las bendiciones del Evangelio de gracia. Las Sagradas Escrituras anuncian el arrepentimiento y la fe
como condiciones de la salvación. El bautismo es agua, es mencionada como símbolo exterior de la fe interna del convertido. Miremos en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 16:31. Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio representa la renovación espiritual. El apartarse del pecado y allegarse a Dios son las condiciones y preparación para la salvación, hablando en sentido estricto, y preparaciones para la salvación. Estricto. Ni el arrepentimiento ni la fe tienen mérito, pues todo lo que es necesario para la salvación ha sido ya realizada por la penitente mediante el arrepentimiento. El penitente remueve el obstáculo que impide la recepción del don. Por medio de la fe acepta el don. Pero aunque el arrepentimiento y la fe son obligatorios, puesto que son ordenados, se insigna la influencia auxiliadora del Espíritu Santo. Notemos en Hechos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: ¿de qué manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida? La blasfemia contra el Espíritu ahuyenta a aquel, el único que puede inspirar el arrepentimiento del corazón. Por lo tanto, no hay perdón. ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento y la fe? La fe es el instrumento por medio del cual recibimos la salvación, lo cual no se puede decir del arrepentimiento a sí mismo. El arrepentimiento está relacionado con el pecado y el remordimiento que produce, mientras que la fe descansa o se apoya en la misericordia de Dios. ¿Puede haber fe sin arrepentimiento? No, puesto que solo el penitente siente la necesidad de un Salvador y desea la salvación de su alma. ¿Puede haber arrepentimiento piadoso sin fe? Nadie puede arrepentirse en el sentido bíblico sin fe en la palabra de Dios, sin creer en sus amenazas de juicio y promesas de salvación. ¿Son la fe y el arrepentimiento simplemente condiciones preparatorias para la salvación? ¿Siguen también el creyente en la vida cristiana? El arrepentimiento no se transforma en fervor en pro de la purificación del alma, y la fe trabaja con amor y continuo recibiendo de Dios. Miremos el arrepentimiento. El arrepentimiento se ha definido de la siguiente manera: un dolor verdadero por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo, dolor de carácter piadoso por el pecado, la convicción de la culpabilidad producida por la aplicación de la ley divina al corazón por el Espíritu Santo. Sentir tanto dolor que uno deja de pecar, definición de un niño. 3 elementos constituyen al arrepentimiento bíblico:
el emocional, el intelectual y el práctico. Pueden ser ilustrados como sigue. Un viajero se da cuenta que se ha equivocado de tren. Ese conocimiento corresponde al elemento intelectual, mediante el cual una persona comprende por la predicación de la palabra que no está en buenas relaciones con Dios, que no ha ajustado sus cuentas con el Señor. El descubrir que se ha equivocado de tren perturba al viajero, le produce disgusto, quizás temor. Eso ilustra el lado emocional del arrepentimiento, que constituye de acusación a sí mismo y dolor sincero por haber ofendido a Dios. Miremos 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Se baja de ese tren en la primera oportunidad que tiene y sube al que corresponde. Esto ilustra el aspecto práctico del arrepentimiento, que encierra el volver por completo las espaldas al pecado y viajar en la dirección de Dios. Un vocablo griego para el arrepentimiento significa literalmente cambio mental o de propósito. El pecador convencido de su pecado se propone corregir su conducta y volverse a Dios. El resultado práctico es el que produce frutos dignos de arrepentimiento. Miremos Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El hombre por medio del arrepentimiento hace honor a la ley, así como por medio de la ley hace honor al evangelio. ¿De qué manera el hombre hace honor a la ley? Por medio del arrepentimiento. El arrepentido lamenta haberse apartado del santo mandamiento y de haberse contaminado personalmente, como lo revela la ley. En la confesión reconoce la justicia de la sentencia, enmendar su conducta o rectificarse, se aparta del pecado y realiza todas las reparaciones posibles y necesarias según las circunstancias. ¿De qué manera el Espíritu Santo le ayuda a una persona a arrepentirse? Mediante la aplicación de la palabra en la conciencia, influyendo en el corazón y fortaleciendo la voluntad y la determinación de apartarse del pecado. La fe, en el sentido bíblico del vocablo fe, significa creencia y confianza. Es el asentamiento de la mente o intelecto y el consentimiento de la voluntad. Con respecto a lo intelecto, es creencia a ciertas verdades reveladas relativas a Dios y a Cristo. Con referencia a la voluntad, es la aceptación de estas verdades según dirigen los principios de la vida. La fe intelectual no es suficiente. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hechos 13:21. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿No sientes tu parte ni suerte en este asunto? ¿Por qué tu corazón no está recto delante de Dios? Para la salvación, una persona puede dar asentimiento intelectual al evangelio sin consagrar o dedicar su vida a él. La creencia afectiva del corazón es fundamental.
Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe de carácter intelectual significa el reconocimiento de que el Evangelio es verídico, es una realidad. La fe efectiva del corazón significa la dedicación voluntaria de la vida de uno a las obligaciones que están encerradas o incluidas en la realidad del Evangelio. La fe en calidad de confianza influye asimismo un elemento emocional. De ahí que la fe salvadora sea un acto de personalidad toda, que abarca el intelecto, las emociones y la voluntad. El significado de la fe puede ser determinado por la forma en la cual se emplea en el origen griego. La fe a veces denota no solo el acto creer en un cuerpo o conjunto de verdades, sino también todo el conjunto de verdades, como en las expresiones siguientes. Algunos apostarán de la fe. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es a veces dominada fe objetiva o externa. El acto mismo de creer estas verdades se conoce fe subjetiva. Seguido de ciertas proposiciones griegas, el vocablo creer significa la idea de reposar o de descansar sobre un fundamento seguro. Por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguido de otra posición significa una confianza que uno a lo personal, al objeto de confianza o a la solidariza con ella. La fe es de esa manera vínculo, unión entre el alma y Cristo. ¿Es la fe una actividad humana o divina? ¿En qué se le ordena al hombre creer? Indica que tiene la capacidad para creer y obligar de hacerlo. Todo hombre está capacitado o dotado para depositar su confianza en alguien o algo, de manera que, por ejemplo, uno puede depositar la confianza en las riquezas, en el hombre, en amigos, así sucesivamente. Cuando la creencia se funda en la palabra de Dios y la confianza reposa en Dios y en Cristo, luego tenemos la fe salvadora. No obstante, se insinúa como agente en la producción de la fe salvadora la gracia auxiliadora del Espíritu Santo. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 7:14. Juan 7:14. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es la fe salvadora? Se han proporcionado las definiciones siguientes. La fe en Cristo es la gracia salvadora, en virtud de la cual recibimos la salvación y asimismo dependemos de Él exclusivamente para la salvación, seguros que nos ofrece en los evangelios. Es el acto del penitente solo, según es ayudado especialmente por el Espíritu Santo y según deposita
su confianza en Cristo. El acto o hábito de la mente del penitente por el cual, bajo la influencia de la gracia divina, deposita su confianza en calidad de Salvador, suficiente y único, una confianza segura que Cristo murió por mis pecados y me amó y se dio a sí mismo por mí, significa creer, depositar la confianza en los méritos de Cristo, de que por amor a su Hijo, Dios ciertamente está dispuesto a demostrarnos misericordia. El acogerse del pecado a la misericordia de Dios en Cristo, la conversión. En su significado más simple, la conversión es el apartarse del pecado y acudir a Dios. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El término se emplea tanto para denotar el periodo crítico cuando el pecador se aparta del camino del pecado para transitar por las sendas de la justicia, como para dar a entender también el arrepentimiento por algunas transgresiones particulares cometidas por los que ya se encuentran en la senda de justicia. Miremos Mateo 18:3. Y dijo: de cierto os digo, si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y curará multitud de pecados. Se relaciona estrechamente con el arrepentimiento y la fe, y ocasionalmente significa lo uno o lo otro o ambas, al representar la suma total de las actividades las cuales el hombre viene del pecado hacia Dios. Vamos a ver Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Primera de Pedro 2:25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el camino. El catecismo de Westminster, al responder a la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para la vida?, proporciona una definición cabal completa de la conversión. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por lo cual el pecador, inspirado de un sentido verdadero de su pecado, adueñándose de la misericordia de Dios en Cristo con dolor por el pecado y odio hacia Él, se aparta del camino del pecado para volverse a Dios con el propósito más amplio de seguir una nueva obediencia y practicarla de todo corazón. Notemos que esta definición demuestra de qué manera la conversión abarca la personalidad de todo el intelecto, la emoción y la voluntad. ¿De qué manera podemos distinguir entre la conversión y la salvación? La conversión describe un lado de la salvación según afecta al hombre. Se observa un pecador notorio, ya no bebe, ni juega, ni tampoco frecuenta los antros de vicio, o odia aquellos que odia aquello que antes amaba y ama lo que antes odiaba. Sus conocidos comentan: ¿se ha convertido este hombre cambiado? Describen lo que ven, es decir, el lado del acontecimiento que afecta al hombre, pero eso
pero es lo que respecta al otro lado que corresponde a Dios. Diremos que Dios ha perdonado su pecado y le ha dado un nuevo corazón. Pero significa ello, ¿acaso que la conversión es internamente asunto de esfuerzo humano? Al igual que la fe y el arrepentimiento, a los cuales abarca la conversión, es una actitud humana del hombre, pero también constituye un efecto sobrenatural en el sentido de que se trata de relación del hombre a la fuerza atrayente de la gracia y la palabra de Dios. De manera que la conversión se produce mediante la cooperación armónica de las actividades divinas y humanas. Vamos a ver Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mis presencias solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así que el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una parte, hermanos, de la salvación. La salvación, hermanos, es una cosa tan divina que yo en mi persona lo he sentido, que Dios ahora me ha dado algo tan precioso para seguir estudiando. Este libro que un día yo miré que mi hermano lo estaba leyendo, el hermano Javier, y me llamó mucho la atención cómo la teología te abarca el conocimiento, cómo poder expresarte mucho mejor con un hermano, cómo poderle explicar mucho mejor a otros hermanos que estamos aquí, los que están allí. Ahora yo no tengo temor, me siento bien, me siento firme aquí donde yo estoy. Mucho antes atrás venía con miedo. ¿Y por qué voy a tener miedo si voy a impartir palabra del Señor? Voy a impartir lo que el Señor me ha puesto para dedicar tiempo a mis hermanos de aquí y de allí. Yo les aconsejo, hermanos, los que están mirándonos en esas plataformas, busquen del Señor. Busquen del Señor. Es tiempo. Es un buen tiempo para poder dedicarle a nuestro Padre. Él está allí. Él espera por ustedes, por muchas personas que no lo conocen. Muchos años atrás idolatraba yo ídolos. Ahora tengo a un Salvador que es mi Señor Jesucristo, el que fue a la cruz por mí y por todos nosotros, hermanos. Gracias a Dios que hoy puedo impartir un conocimiento bíblico que el Señor me ha dado. Gracias, hermanos, y Dios me los bendiga hoy y siempre. Aquí pasamos al hermano pastor. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano pastor. Gracias, muy bueno. Hermanos, gloria a Dios por nuestro hermano Martín. Una vida nueva, una vida comprada, una vida donde él ahora puede exponer la verdad del Evangelio. Yo pienso que nuestro hermano Manuel Pot se siente feliz porque el hermano Manuel Pot trabajó en la conversión de nuestro hermano testificándole. Y eso pues no recordamos, no olvidamos a los padres espirituales. Si usted ya los olvidó, pues qué lástima, pero yo no me olvido de las personas que me hablaron del Evangelio. Y pues gracias a Dios. Entonces, esta tarde nos hemos gozado con esta hermosa palabra. El proceso de formación de un bebé en el vientre de una madre físicamente no se puede ver. Claro que ahora hay aparatos, ¿verdad? Que
nos hacen posible ver a la criatura, pero es un proceso interno, es un proceso que dice: mi embrión vieron tus ojos. Y la salvación es un cúmulo también de conocimiento que lo debemos de conocer, de investigar. Por eso, pues, tenemos la palabra del Señor para indagarla, conocerla, leerla, estudiarla y aprovecharla que estamos con vida para estudiarla. Amén. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Vamos a cantar unos himnos. El himno número 45, que habla: eres limpio en la sangre, has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Muy claro lo dijo nuestro hermano Martín, que una vez que nos convertimos al Evangelio, nuestra vida comienza a glorificar a Dios. Y venimos a adorarle como hermanos en Cristo. Vamos a cantar el himno número 45. Pónganse de pie, por favor. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio, sangre eficaz. Amén. Vamos a cantar el 53. Vamos a cantar el 53. Con esto hacemos una oración final y nos quedamos para las sociedades, para planificar actividades. Gracias por venir. Vamos a cantar el himno 53. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendícome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén.
Gloria a Dios, hemos glorificado al Señor. Nuestro hermano ha traído la palabra. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios a nuestro hermano Ever, ¿verdad? Que ha traído allí a... ¿Cómo te llamas? A Carlos. Gracias a Dios. Pues gloria a Dios, hermanos. Debemos de pescar almas. Amén. Debemos de tirar la red porque de esa forma crecen las iglesias. Bueno, vamos a despedirnos de los presentes y despedirnos de los que están acá a través de las plataformas. Ok, agradecidos con cada uno de ustedes que nos echen un ojo ahí de vez en cuando. Vamos a orar con nuestra hermana Rebeca Pot. Si nos viene nuestra hermana Rebeca Pot a darnos la bendición final, por favor. Y nos quedamos acá con las actividades que tenemos a continuación. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos trajo tu siervo. Y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos los que estamos aquí, porque tú sabes que tenemos sed de tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque nos edificaron todos esos mensajes de que tú has hecho en nuestra vida, dándonos esa paz, ese gozo, esa armonía y ese consuelo que necesitamos. En Cristo Jesús, amén.